Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar, en el segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Nancy Honeytree. Gracias, Ruth, y bienvenidos a todos. Gracias por venir a la reunión de mujeres y varones de los sábados. Aquí has llegado a tu lugar seguro, a un oasis de consolación, donde nuestro eslogan es consolados para consolar. No eres solo, no eres lo único, porque todos estamos en el mismo viaje del proceso de duelo y estamos recibiendo la consolación genial de nuestro Dios que está arreglando todo, estamos aprendiendo que esta jornada es un proceso de consuelo. Sí, es un proceso de duelo, pero hay una manera de procesar el duelo que es saludable. Y estamos encontrando el proceso de consuelo. Dice la Biblia que Dios es Dios de toda consolación. Y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podemos compartir esa consolación con todos los demás. Entonces, si tu duelo es la partida al cielo de tu ser querido, si tu duelo es otra cosa, puede ser de tu salud, de tu trabajo, de un niño, de muchas cosas, de tu matrimonio, o puede ser muchas cosas, pero Dios es genial por sanarnos nuestros corazones. Y si es tu primera vez hoy, avísanos por favor, porque tenemos el deseo de dar una bienvenida más personal. Y entonces avísanos si está con nosotros hoy por primera vez. Y nuestra directora quiere darte una bienvenida mucha más personalizada. Entonces, gracias por avisarnos. Tenemos grupos de WhatsApp en donde tú puedes recibir ánimo todos los días. Entonces, queremos integrarte en un grupo de WhatsApp. Hay muchas cosas, tenemos reuniones presenciales. Vamos a ver un video para darnos una idea más, que es legado de acompañamiento. Gracias por venir, gracias por darnos tu tiempo precioso en el nombre de Cristo. Nuestros duelos.
Perdón que se me volvió a ir el video. Luego les compartimos la canción completa. Es una canción bellísima escrita por nuestra Nancy. Y quisiera pedirle a nuestra Nadia Rodríguez, ella ha sido una de las chicas que llegaron con su corazón roto por el duelo y ha estado en algunos de los encuentros presenciales. Le voy a pedir que nos cuente su experiencia como encuentrista. Adelante, Nadia. Muchas gracias. Para mí ha sido una bendición poder estar como encuentrista, como oliente y como encuentrista. Para mí el poder ver a la gente que llega con su corazón herido, poderle abrazar y ver que sale con la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a todos los que hemos recibido el consuelo. Para mí es un regalo divino porque yo también lo recibí. Y les queremos invitar que si en tu iglesia tienes personas que quieran recibir ese consuelo y nos pueden recibir allá en cualquier ciudad, en cualquier localidad, que nos escribas y que nos solicites que vayamos a hacer ese encuentro para que puedan recibir ese milagro divino de la consolación, ese milagro sobrenatural que solamente en esos encuentros se puede encontrar. Los invitamos a que platiquen con sus pastores, para que platiquen con sus pastoras, se pueden reunir 2 o 3 iglesias para que puedan compartir entre todos este maravilloso regalo que tenemos, que el Señor nos dio como comisión para llevar ese consuelo porque fuimos consoladas. Les invito a que participen tanto en los eventos como de participantes y de encuentristas. Les esperamos sus llamadas para que podamos agendar. Gracias, querida Nadia. Y déjenme mostrarles algo. Miren, en nuestra página de Facebook. Es esta nuestra nueva página de Facebook. La van a distinguir por esta foto, que es precisamente de uno de los encuentros presenciales. Aquí tenemos algunas reflexiones, los horarios en los que nos reunimos mediante la plataforma de Zoom, pero también tenemos este que está aquí. Miren. Bueno, ya vio nuestra página, mire, en la web nos va a encontrar como consoladosParaConsolar.com, pero si quiere agendar un encuentro presencial, es bien facilito. Usted va a mandar un mensaje en WhatsApp a nuestra directora y fundadora, y aquí está, mire. WhatsApp 811-050-8315 o va a escribir a viudez.consuelo2021@gmail.com. Como dijo ahorita nuestra Nadia, júntese con otras iglesias, platíqueles, dígales qué tal si organizamos un encuentro presencial en nuestra ciudad y nos juntamos y
servimos y consolamos, júntese con alguien más. Y ya digo, perdón, mande un mensaje en WhatsApp y vamos a ir a su ciudad a dar el consuelo. Muy bien, quiero pasar el tiempo a nuestra Roby Reina. Ella nos va a presentar a la ponente de hoy. Adelante, Roby. Buenas tardes a todas. Es un gusto para mí presentar a nuestras personas que están dando las conferencias en estos sábados. Este día, yo me acuerdo cuando ya tengo poco conociendo a la hermana Silvia que va a dar la conferencia hoy. Y yo me acuerdo la primera vez que la vi, no sé si fue, creo que fue en un Zoom, pero después la vi en persona y se me hacía una persona que su duelo le había hecho muy tímida, muy, muy, muy triste realmente, pues tal vez no quería vivir, no sé cómo estaba, pero así la veía y ahora a medida que va viéndola, la veo tan bonita que Dios ha estado sanando ese corazón, Dios ha estado ayudándola a tomar las decisiones que tiene que tomar sin su esposo y pues hacer una mujer súper, súper útil y una bendición grande para los alrededor de ella. Es un privilegio para mí presentarle a Silvia Herrera y la bendigo en esta tarde y le felicito porque ella ha puesto su fe y confianza en el que todo da y el que consuela a todos. Dios le bendiga, Silvia. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Amén. Les bendiga, muchas gracias por esta presentación. Y pues sí, como dice la hermana, al principio de mi duelo, pues fue bastante difícil. Sentí como que mi vida había desaparecido por completo, era otra persona, ¿verdad? Y pues sí, al principio cuando uno no conoce nada de lo que va a suceder en el duelo, le es muy difícil superarse, ¿verdad? Y por eso yo creo que es necesario que todas las personas que tengamos duelo y aunque no lo tengamos, sepamos algo, poquito aunque sea de tanatología o de lo que va a suceder estando en el duelo, porque si yo hubiera sabido muchas cosas en ese momento, tal vez mi condición hubiera sido diferente. Y le doy gracias a Dios porque pues muy pronto al inicio de mi duelo, cuando me sentía morir, como decía la hermana, fui a consultar varias veces al médico, llegué al cardiólogo y recuerdo que en ese momento a la par le hablé a una amiga que es médico, que es doctora, y entonces yo le estaba platicando lo que yo estaba sintiendo en ese momento y me decía, Silvia, tú no estás enferma, ya no gastes en médicos, tú no estás enferma, Silvia, tú lo que tienes es mucho dolor. Es el dolor el que te hace sentir esas cosas. Tú no estás enferma. Y me dijo, te voy a dar un teléfono y te voy a pedir que le hables a esta hermana y que tú le platiques cuál es tu condición. Mándale un mensajito y yo sé que ella te va a contestar. Y así fue. Inmediatamente ella me contestó. Era la hermana Ruth, que gracias a Dios porque ella en el momento me contactó. Y desde ese momento empecé a recibir la consolación. Pero déjenme decirles como preámbulo a esta lección que era tanto mis temores en ese momento, me sentía sola. Mi esposo para mí había sido esa parte de la seguridad para mí y yo sentí que había perdido la seguridad. Entonces cuando la hermana me dice, te invito a mi casa, yo dije, ¿me invita a su casa? Yo ni la conozco.
mí se me hace que alguien me va a raptar ahí, algo me va a pasar. O sea, porque había una psicosis, algo en mi cabeza que no me permitía ver, ¿verdad? Que hay personas que de todo corazón quieren abrazarnos, que quieren consolarnos y que quieren darnos lo que en ese momento difícilmente otras personas nos lo pueden dar porque no conocen nada o muy poco acerca del duelo. Y en el duelo nosotros necesitamos ser escuchados, ser abrazados, ¿sí? Y bueno, esta lección que me ha tocado compartir en este día, que le agradezco a Dios que me hayan contemplado para esto, es la tercera parte del tema de cómo ha cambiado mi vida. Pues la verdad es que mi vida cambió muchísimo, muchísimo. Yo les puedo decir que yo me veía al espejo y no me reconocía, porque de haber tenido 3 hijos en casa, un esposo, pendientes normales de una ama de casa, de estar la hora la comida, la ropa, esto de pronto ya no tener nadie en casa porque mis 2 hijos ya se habían casado, mi esposo fallece y a los 6 meses mi último hijo, el tercero, de casa. Entonces era un tiempo así de que es que esta vida no la conozco, no sé qué hacer, no sé qué va a ser mi futuro porque mi vida cambió completamente. Y con esta lección que tiene por título Comprender el impacto de mi sufrimiento. Yo les vuelvo a decir, si yo hubiera sabido un poquitito de lo que yo iba a padecer de este lado como viuda, ¿sí? Pasando el duelo, a lo mejor ese impacto hubiera sido menos fuerte, pero al no conocer nada, sentí que el impacto fue bastante duro. Y entonces cuando llegó el duelo, cuando mi esposo fallece, pues déjenme decirles que como que no lo podía digerir, como decimos que no me caía el 20, ¿verdad? Que mi esposo, porque no usamos esa palabra de que mi esposo murió. Cuando yo le anuncié la muerte de mi esposo a mi pastor, le dije, pastor, mi esposo está en el cielo, se acaba de ir al cielo. Pero yo nunca le dije, mi esposo murió, ¿sí? Entonces como que es algo como que no nos cae el 20, y porque mi esposo nunca estuvo enfermo de nada, solamente pasaron 7 días de mi esposo en el hospital, más 3 anteriores aquí en la casa, y mi esposo se fue. Mi esposo nunca había estado enfermo, más que de alguna tosecita, una gripita, cosas así muy simples, pero de pronto llegar al hospital y que te digan, está muy grave y muy probablemente no va a salir de aquí, pues es el momento en el que cuando el duelo llega y nuestra mente empieza a ser bombardeada con cientos de preguntas. Yo le voy a pedir a mi hermana a Ruth que empiece, por favor, a ponerme estas diapositivas que le compartí. La siguiente, hermana. Una antes. Una antes, hermana. Ahí me dice que cuando llega el duelo, nuestra mente empieza a ser bombardeada con cientos de preguntas. Y a mí en ese momento llegaban preguntas como, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo es que será mi vida de ahora después de que mi esposo ha fallecido? ¿Cómo lograré vivir con esta pérdida? Y muchas preguntas más, hermano. Y preguntas tal vez que se oyen crueles y a lo mejor mucha gente va a pensar, ¿cómo es posible que ella pudo haber hecho estas preguntas? Pero yo le decía a Dios, ¿qué acaso Dios no pensaste en mí? ¿No pensaste en mí, Señor, que me iba a quedar sola? ¿Por qué en este tiempo, Señor, cuando mis hijos ya no están conmigo? ¿Qué estabas pensando, Señor? ¿Qué estabas pensando? Y eran preguntas que hacían mella, ¿verdad? En mi pensamiento y yo me sentía bastante afligida. Pero así pasa cuando llega el duelo. Nosotros empezamos a sentirnos
tan impactados y son esas preguntas que bombardean, ¿verdad? Nuestro pensamiento. Y la siguiente diapositiva podemos ver que las pérdidas nos impactan tan fuertemente en este proceso. Dice que influyen los hechos que nos rodean, la manera en que respondemos a los eventos dolorosos y nuestras creencias. Yo, respecto de esto, quiero decirles lo que les comenté hace rato, de que pues el proceso, los hechos que me rodeaban era de que pues ya mis 2 hijos mayores ya no estaban, ya se habían casado, mi hijo menor estaba por casarse, solamente teníamos sueños, mi esposo y yo, de que pues ya nos vamos a quedar solos, vamos a salir a pasear, vamos a estar más tiempo juntos, y pues de pronto pensar que ya nada de eso podía ser una realidad, pues la verdad es que queda uno bastante impactado, ¿verdad? Y la manera en que respondemos a este evento doloroso, yo sentí que respondí de una manera negativa. Yo con mis preguntas podía detectar que estaba siendo de una manera negativa, porque yo le decía a Dios, ¿no pensaste en mí, Señor? Y recuerdo que en ese momento mi hijo mayor me puso un alto y me dijo, mamá, no digas eso. Dios sí pensó en ti, porque imagínate que esto hubiera pasado cuando nosotros estábamos tan pequeños. ¿Qué hubieras hecho tú si nosotros no hubiéramos podido ayudarte, estar contigo? Y Dios sabe por qué fue hasta este momento, mamá. No digas eso, no digas que Dios no pensó en ti. Y entonces, cuando nosotros pasamos por esto, necesitamos o queremos comprender, necesitamos comprender cómo esa pérdida puede afectarnos. Yo creo que si yo hubiera sabido que esa pérdida me iba a afectar tan fuertemente, no se hubiera, ¿cómo les puedo decir la palabra? Desenlazado ese estrés tan fuerte, como vemos aquí esta pequeña foto, ¿verdad? Como cuando se calientan los carros de 0 a muchos grados, ¿verdad? Pues aquí es el estrés, porque el estrés como que fue subiendo, 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 hasta que estaba así como que cuando la olla de presión quiere reventar, ¿verdad? Entonces, todo esto empezó a afectarme fuertemente, y si yo hubiera sabido, ¿sí? Lo que, aunque sea un poco de lo que iba a pasar después de dar inicio a mi duelo, pues no hubiera tal vez sucedido todo esto. La siguiente, hermana, por favor. Además además de todo esto que estaba aconteciendo en mi pensamiento, en mi vida, además de las cosas tristes que embargaban mi vida, el desaliento, el desánimo, los síntomas de la depresión que llegaron pronto porque el estrés se fue en aumento, ¿verdad? No tardó en llegar la depresión, ¿verdad? Y al inicio de mi duelo me sentía tan angustiada, turbada y atemorizada por mi futuro, pensando en cómo enfrentaría la vida ahora yo sola, ya que mi hijo menor pronto se casaría y yo quedaría sola en casa. Me sentía tan mal conmigo misma, de hecho, me sentía avergonzada por mi reacción ante la muerte de mi esposo, y quiero decirles que me sentía como falta de fe, de fortaleza, porque juntamente con mi esposo, yo y él fuimos maestros de escuela dominical por mucho tiempo. Y nosotros enseñamos tantas veces sobre la fortaleza en momentos difíciles, sobre el poder de Dios en medio de las dificultades, la vida del creyente en medio después de la muerte, la vida eterna para los hijos de Dios, la esperanza bienaventurada, las promesas fieles del Padre, la ganancia de morir en Cristo, etcétera. Y yo, en ese momento, sintiéndome tan desconsolada y sin esperanza, y diciéndole a Dios, ¿por qué no me llevaste a mí también? Diciéndole, ¿acaso no pensaste en mí? Este era el plan para mí, dejarme sola, Señor. Pero si yo al menos yo hubiera conocido un poco acerca de los estragos del duelo, como les he mencionado, de cómo este afectaría mi vida, y saber que mis emociones se desbordarían tan impetuosamente por el duelo, pues yo no hubiera tenido esa sensación de que
algo estaba mal en mi conducta, en lo que estaba, en cómo estaba percibiendo el duelo en ese momento. Por eso, yo les quiero decir que no importa tu estatus social, y qué tan preparado tú estés, qué tan firme espiritualmente te sientas, si te gusta vivir solo o acompañado o estás acostumbrado a vivir solo, si te gusta, si toda tu vida has sentido que tus emociones son fuertes y controladas, si eres una persona muy puntual y organizada, la muerte llega, la muerte llegará. Recuerdo mucho que la hermana Ruth nos ha mencionado de que lo más seguro que tenemos los seres humanos es que es la muerte, que la muerte va a llegar a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos. Y esta muerte o el duelo se hará presente en nuestras vidas. Y por ello necesitamos conocer y saber qué áreas de nuestras vidas van a ser afectadas por el duelo. Y una de ellas es como está en esta diapositiva. Una de las áreas que se va a ver afectada es la noción del tiempo. Perdemos la noción del tiempo por completo. No recordamos ni siquiera en la fecha, en el día en que estamos viviendo, ni en el mes. Es algo que desaparece de tu mente por completo. Estamos preguntándonos constantemente la hora, ¿y qué hora es? ¿Y qué hora es? Porque nos sentimos desajustados y sentimos que el tiempo se nos va, así como esa pequeña foto, que el tiempo se nos va como agua, ¿verdad? Entre las manos. Los días se nos van en nada y no logramos hacer los pendientes, ni siquiera lo que era una rutina para nosotros, ¿verdad? Si estábamos acostumbrados a caminar o a hacer ejercicio o a desayunar a tal hora, a preparar la comida a tal hora, el día completamente se desajusta y no sabemos en qué momento estamos viviendo. Entonces, esta es una de las cosas que se pierde la noción del tiempo. Y eso nos hace sentirnos como desajustados, ¿sí? Otra cosa que se pierde, la siguiente hermana, es la pérdida de la memoria a corto plazo. Estamos como esa pequeña foto con tantas cosas en nuestra mente, todos esos pensamientos que nos bombardean y no recordamos lo que vamos a hacer y olvidamos cosas de un momento a otro con mucha facilidad. De hecho, no sabes si la sal la pusiste en su lugar y te encuentras con que la guardaste en el refrigerador, ¿sí? Cosas tan ilógicas que hace uno, ¿verdad? Te quitaste de pronto los zapatos y ya no supiste en dónde los dejaste. Y déjenme decirles que no es que estemos perdiendo la memoria. Lo que pasa es que nuestra memoria en esos momentos está sobrecargada y está lenta. Como cuando sobrecargamos nuestro dispositivo, nuestro celular, y empieza a hacerse lento. Y de pronto quieres hacer una llamada y te manda al WhatsApp o te manda a otra parte y como que se atrofia, ¿verdad? Pues así está también nuestra mente. Nuestra memoria en ese momento del duelo con tanto bombardeo de tantas preguntas y tantos pensamientos nuestra memoria está tratando de procesar la pérdida, la permanencia o lo indefinido de esta y lo que esto impactará para el futuro. Era lo que estaba en mi mente, ¿verdad? Ya no voy a volver a ver a mi esposo. 34 años de esa compañía que ya nunca voy a tener, ya nunca le voy a abrazar, ya nunca le voy a volver a recibir en casa, ya no lo voy a tener en casa. Y pensar en cómo es que voy a vivir de ahora en adelante. Entonces, todos esos pensamientos estaban bombardeando mi vida y de pronto pensaba que esto era un sueño, que ya necesitaba despertar de ese sueño que me estaba poniendo mal. Otras veces a la par tenía como pesadillas, como sueños que me inquietaban y recuerdo mucho un sueño que fue tan vívido, tan real y yo recuerdo que me había bajado del coche con mi esposo y de hecho hasta él se acercó conmigo a la puerta del copiloto y me dijo, ¿cómo ves? Esta corbata me queda bien. Yo le dije, pero ¿para qué te pones corbata? Quítatelo, así te miras bien. Y entonces ya yo dejé unas cosas que traía en mi mano, en mi bolsa, y cerré el carro y empecé a caminar y como que él se adelantó un poco y de pronto no lo podía alcanzar y cuando lo alcanzo me doy cuenta que esa persona que yo seguía no era mi esposo y estaba desesperada buscándolo
y de pronto llego a un lugar y está mi hijo. Y entonces le digo, él me ve como que así media aturdida y me dice, ¿qué pasó, mamá? Es que estoy buscando a tu papá. ¿Cómo, mamá? Me dice, ¿cómo? Sí, es que me acabo de bajar del carro con él. Y me dice él con cara muy seria, me dice, mamá, ¿tú vienes conmigo? No, no, ahorita llegué con tu papá. Nos bajamos del carro. Y él empezó a caminar y yo venía detrás de él, pero no sé a dónde se fue. Y me vuelve así como que, mamá, tú vienes conmigo. Y entonces en ese momento en mis sueños yo me acuerdo que me agarraba la cabeza y yo le decía, no puede estar pasando esto, hijo. Tu papá venía conmigo, yo y él veníamos juntos en el carro. Y él me abrazaba, ¿verdad? Y como diciéndome, mamá, ¿qué te está pasando, verdad? Pues yo creo que ese sueño, hermano, no, hermanos, no era otra cosa que era lo que estaba pasando en mi realidad. Mi memoria estaba sobrecargada y estaba lenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios estaba usando esos sueños para demostrarme la desorganización que estaba en mi mente, en mi interior, estaba como diciendo, perdiendo la confianza y pensaba, no, yo no estoy bien, ¿verdad? Ahora sé que era la ansiedad que estaba viviendo la que estaba empeorando mi estado, ¿verdad? Mi memoria estaba siendo sobrecargada. Pero déjeme decirle una cosa. No sé si pueda cambiar la diapositiva, no me recuerdo si es lo siguiente, pero déjeme decirle que en esos momentos en que nuestra memoria está sobrecargada, ¿sí? Debemos evitar tomar decisiones arrebatadas de cualquier índole, porque no, así como les dije, no estamos bien, está desajustado nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, debemos de tratar de no tomar decisiones importantes como cambiarnos de casa o venderla, porque se los digo porque yo había pensado eso. No, pues mejor me voy a vivir con uno de mis hijos, y luego pensaba, ¿y qué culpa tienen mis hijos, verdad? Ellos quieren vivir su vida, ellos están recién casados, quieren vivir lo que yo ya viví, llegar a mi casa y vivir una vida sola con mi esposo, ¿verdad? Y pensaba tantas cosas. Llegué a decirle a una de mis hermanas, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? ¿Sí? Renta tu casa, o sea, decisiones arrebatadas. Otra cosa que no debemos hacer es ceder nuestros derechos o posesiones, ¿sí? Porque a lo mejor pudiéramos decir, no, pues en los trámites, pues pon la casa a tu nombre, hijo, ya después veremos qué hacemos, porque pues yo ahorita mi cabeza está toda turbada y no sé qué voy a hacer. Hermana, todas esas cosas tenemos que tomarlas con mucha calma. Tampoco debemos regalar u obsequiar pertenencias propias o de nuestro ser querido, porque tal vez como está nuestra mente con esa desorganización, a lo mejor no lo estás haciendo conscientemente, ¿sí? Porque como les dije, tendemos a olvidar cosas de un momento a otro. Y a lo mejor tú obsequias algo y después te acuerdas como, ¿y por qué te llevaste eso? Mamá, es que tú me lo regalaste. No, es que no recuerdo habértelo dado, ¿verdad? Entonces, evitemos ese tipo de cosas porque necesitamos darle tiempo a nuestra mente. La siguiente, hermana, es algo muy importante, que este estado, hermanas, no es permanente. Tampoco quiero que usted me escuche y se sienta atribulado y se sienta como que, wow, o sea, ¿qué cosas van a pasar en mi vida? No quiero que se sienta confundido y esto no le cause problema en este momento, porque este estado no es permanente. Esto va a pasar pronto, ¿sí? Como decía la hermana en la presentación, al principio me vio muy callada, a lo mejor triste, frustrada, porque no sabía lo que yo iba a hacer, lo que iba a hacer de mi vida, hermano. Pero tenemos que no perder la confianza en Dios, poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene el control de nuestra mente, a Él nada se le escapa. Recuerde que su poder, en esos momentos en que nosotros nos sentimos débiles, confundidos, nuestra mente desorganizada, dice que su poder se perfecciona en esas debilidades en las que estamos nosotros viviendo. Y en esa confianza debemos de permanecer, de que Dios tiene el control y que su poder se va a perfeccionar en mis debilidades.
yo en ese tiempo, hermanos, yo no pudiera haberles hablado esto que estoy hablando ahora, ¿sí? Dios nos ha formado de una manera tan especial que podemos procesar esto. Lo único que necesitamos es su ayuda y tiempo para procesar de manera adecuada. Y déjeme decirle que si yo no me hubiera tomado de la mano de Dios, hermana, tal vez no estuviera aquí. Porque verdaderamente, como lo dijo la hermana, lo que yo quería, hermanos, era morir. En una ocasión recuerdo que vino una hermanita a verme y era cerca del mediodía o el mediodía pasado y yo todavía estaba acostada porque, como les digo, no tenemos noción del tiempo. Y recuerdo que ella me trajo un taquito y me dijo, ¿no has almorzado? Y le dije, no. Y me dijo, ¿por qué no has comido? ¿Acaso te quieres morir? Y yo le dije, sí, eso quiero, me quiero morir. Pero ¿sabe por qué tenemos eso, hermanos? Esos pensamientos. Porque no queremos afrontar el dolor, no queremos afrontar el sufrimiento. Pero recuerde estas palabras, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sí? Eso es lo que yo le puedo decir, que Dios se va a perfeccionar en su vida. Dios no le va a dejar solo porque Él es fiel. Vamos a ver el siguiente también, lo que suele pasar, que hay cambios en las relaciones. Mire cómo está ahí ese rompecabezas como que no encaja, ¿verdad? Ahí, como que no hallamos la pieza. Pues a veces así nos sentimos como una pieza que no encuentra su lugar. Nos sentimos como que no encajamos ahora donde sea. Ya no cabes en ciertos ambientes. Y esto es algo triste porque yo recuerdo que cuando estaba mi esposo, pues teníamos amistades en común, familias, matrimonios, y pues esos matrimonios ya no han venido a verme, porque ellos estaban acostumbrados a venirnos a ver como matrimonio, ¿verdad? Entonces, como que ahora venir a verme sola, como que para ellos es difícil y debemos entender que no lo hacen como yo lo estoy pensando. No, es que ellos ya, ya no me quieren ver porque estoy sola. Mire, lo que dice aquí abajito, dice, ojo con esto, porque esto solo sirve para aumentar el aislamiento social y emocional. A esto se le llama distorsiones por el dolor. Vemos y sentimos de manera incorrecta. Entonces, cuando esas familias a mí ya no me visitan, yo puedo decir, no, pues es que como ya no está mi esposo, ya no les interesa tener una amistad conmigo. No, pues es que, pues ya no tiene nada de qué hablar. Pues, pero la verdad, hermanos, es que la gente, así como usted y yo en un momento, no sabemos qué decirles a las personas que están en duelo. Esa es la realidad. Nosotros somos los que no sabemos cómo llegar a una casa en donde las personas están embargadas por el duelo y no sabemos cómo actuar o qué decirles. La realidad o el pensamiento que nosotros estamos teniendo es una distorsión por el dolor, ¿sí? Es que ellos ya no me quieren visitar porque como ya no está mi esposo, ya no les interesa, ¿sí? Ellos venían porque tenían amistad con mi esposo, no conmigo. Esos pensamientos son distorsiones y son pensamientos que están bombardeando nuestra vida. Pero recuerden, a esto se le llama distorsiones por el dolor. Vemos y sentimos de manera incorrecta. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La siguiente es que empezamos a sentir culpa, una culpa que no tenemos. Dice que esta se experimenta como resultado del dolor y del sufrimiento durante el proceso de duelo. En ocasiones dice que no tenemos a quién culpar por el sufrimiento, ¿verdad? Y hay momentos en que sí hay culpa, pero se resiste a asumirla, ¿verdad? Esa responsabilidad. Pero normalmente esto sucede como resultado por el dolor. Y aunque
no hayamos sido los responsables de los hechos, nosotros nos sentimos culpables y anidamos pensamientos de culpabilidad, tratando de dar una respuesta al dolor y llenar nuestro vacío. Y esas preguntas o esos pensamientos inician en nuestra mente, hermano, con esa frasecita. Si tan solo hubiera yo hecho esto o aquello. Y yo creo que todos los que están escuchando en este momento se van a sentir, ¿verdad? Que lo hicieron en alguna vez, porque yo recuerdo también que han venido muchos pensamientos como, por ejemplo, es que si yo me hubiera esperado un poco más y no les hubiera dicho a mis hijos que era necesario llevar a mi esposo al hospital. Si yo no le hubiera dicho al doctor que sí, que lo entubaran a mi esposo. O me voy más para atrás. Y yo digo, cuando yo le dije a mi esposo, amor, esa tosecita que tú traes no me gusta. En lugar de haber sacado una cita en el hospital metropolitano, hubiera ido a sacar a una cita a un hospital particular para no haber tenido tanto contacto con gente ahí enferma. Y entonces, como que queremos cambiar, ¿verdad? Los hechos que sucedieron. Pero, hermanos, vuelvo a lo mismo, de que esto también es una distorsión causada por el dolor, ¿sí? Queremos acusarnos, queremos sentir culpabilidad de algo de la cual nosotros no tenemos. Esto es algo que así Dios lo permitió, ¿verdad? Y hay un libro que se llama Experimentando el Duelo. Lo escribió eh, un escritor de apellido Wright, Norman Wright, y él nos menciona en este libro que hay 7 maneras de usar estas distorsiones o esta frase de si tan solo hubiera, y es lo que quiero que veamos a continuación, estas 7 cosas que este escritor Norman Wright nos dice acerca de esto. La siguiente, hermana, y ahí vemos esta chica con tantas cosas en su cabeza, llena de pensamientos que están turbando su mente, ¿verdad? Perdón. Y ahí dice esa frase, si tan solo hubiera. Y entonces, pues la primera es que queremos nosotros asumir la responsabilidad. La siguiente, hermana, asumir la responsabilidad de esa pérdida. Y usamos esa frase, si tan solo hubiera, y tratamos de cambiar los eventos que procedieron o proceden a nuestra pérdida. Y usamos esas frases que ya les mencioné. Si tan solo hubiera hecho ir al médico, si tan solo hubiéramos notado un síntoma, si tan solo hubiera hecho una visita extra para saber que había un problema. Y tratamos o tratando de cambiar la realidad que nos hace sentir culpables. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso, hermano? Olvidando la soberanía de Dios sobre nuestra historia. Porque si sucedieron así las cosas, es porque así Dios ya lo tenía escrito. Entonces, esto también podemos decir que es una distorsión, es algo que nuestro pensamiento lo está haciendo de manera equivocada. La siguiente, hermana, nos habla sobre que pensamos en que no pasamos suficiente tiempo con nuestro ser querido, no pasar suficiente tiempo junto a ellos. Y esto nos lleva a decir frases como, si tan solo hubiera pasado más tiempo con él, entonces esta pérdida no me sería tan difícil, ¿sí? Pero acuérdese que son pensamientos distorsionados. Esa palabra suficiente, cuando la ponemos o la conjugamos con cualquier otro pensamiento, dice que esta palabra está cargada de culpa porque tratamos de decir que no fue suficiente, ¿sí? Entonces, siempre queremos haber pasado más tiempo haciendo cosas buenas con nuestros familiares. Pero déjeme decirle que Dios honra nuestra finitud, o sea, nuestro tiempo aquí en la tierra. Lo largo o lo corto que se nos haga, Dios honra ese tiempo. Dios nos hizo vivir en un mundo de tiempos y recursos limitados. No es que usted haya pasado poco tiempo con su familiar. Y déjeme decirle,
Yo Silvia, que ahora no tengo mi esposo, yo puedo decir sobre esto que en algún momento lo pensé, pero también después Dios puso una claridad en mi pensamiento y pude decir, Señor, yo estoy segura que si tú a mi esposo le hubieras dado más tiempo de vida, si él hubiera salido del hospital y hubiera estado conmigo, no sé, otros 15 días, otro mes, otros 15 años como el personaje bíblico, o no sé, otros 30 años, no hubiera sido suficiente para mí. El tiempo no hubiera sido suficiente. Entonces, pues tenemos que pensar que Dios nos hizo vivir en este mundo en donde ya está contado nuestro tiempo. Dios sabe cuánto tiempo nosotros vamos a vivir y esto no depende de nosotros. Entonces, recuerde, son pensamientos distorsionados. La siguiente hermana nos habla sobre problemas no resueltos y esto nos habla de que eh, seguimos usando esa frase, si tan solo hubiera, y decimos, si tan solo hubiera abordado nuestras diferencias, tal vez le hubiera dicho pues que me perdonara, que estaba pensando acerca de eso que sucedió. ¿Sí? Y dice, si tan solo hubiera abordado nuestras diferencias, las hubiera perdonado o no hubiera dicho nada. ¿Sí? Nos quedamos con esa incógnita de que, oh, si yo hubiera hablado de esta situación con mi esposo. Y créanme que estas cosas han venido también a mi mente. Y yo pienso que los últimos días que estuvimos aquí, cuando ya supimos que teníamos COVID los dos, pues yo también estaba bastante débil. Y, y casi esos últimos 3 días no hablamos, porque lo único que queríamos es estar, por la debilidad, estar dormidos, acostados. Y yo recuerdo que mi esposo se me quedaba mirando, como que queriéndome decir algo. Y yo he pensado, si yo le hubiera preguntado qué tenía en su mente en ese momento, a lo mejor él me hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios ya me dijo que me voy a partir. Porque yo he pensado eso, que él ya sabía que iba a partir por cosas que sucedieron, ¿verdad? Que para mí eso es como una suposición, ¿verdad? Que yo creo que así sucedió. Pero, pues la muerte tiene una manera de hacer que el pecado relacional se sienta como una marca permanente en nosotros. Ay, si yo le hubiera tan solo dicho, tal vez él me hubiera dicho alguna cosa y yo le hubiera pedido perdón. Mire que ahora, hace unos días me acordé también que cuando ampliamos aquí lo último de la casa, estaba el albañil y mi esposo venía con él de ahí arriba y de pronto mi esposo se resbaló en la escalera y a mí me dio tanta risa eso, cómo se cayó mi esposo y me reí tanto. Y hace unos días yo pensé y dije, qué mala, nunca le pedí perdón a mi esposo por haberme reído de él en ese momento y tal vez él se sintió avergonzado de que yo me reí en frente del albañil. Se fija que son cosas que ni vienen al caso, hermano. Solamente son pensamientos distorsionados, pero déjeme decirle que eso debemos aprender de nuestra demora en resolver los problemas. O sea, hagámoslos en el momento. Si el Espíritu Santo nos indica alguna cosa, hagámosla, pidamos perdón, porque dice aquí, si la posibilidad de cambio estaba en nuestro poder, pues lo hubiéramos hecho en ese momento, no ahora, ¿verdad? Para no quedar atrapados emocionalmente dentro de, de ese problema, ¿verdad? O a través de la culpa que viene ahora en estos momentos. Y dice, si usted se siente atrapado por la culpa, pues vaya a Dios y pídale perdón al Señor Dios